Maestro, esta noche vamos a conversar sobre nuevos casos Roswell que hemos conocido durante la historia. Exactamente, amigo mío, y desde ya les digo, por favor, los invito que volvamos a sentarnos. ¿Por qué? Porque esto amerita la máxima concentración. Todos aquellos que coquetean, tienen cierta fascinación por los temas ufológicos, ¿ya? Han escuchado del caso Roswell. Este ovni que cayó en Nuevo México y que en su primera instancia la milicia determinó como que era un objeto de origen extraterrestre. Atención, porque no es el único. Otros objetos también de procedencia desconocida han caído en la Tierra en diferentes países y los gobiernos se han peleado por aquello. Vamos primero al caso más emblemático de todo, año 1947, Nuevo México, el caso Roswell, por favor. Vamos a la gráfica, dice así. Este caso de ovni Roswell, lugar Roswell, Estados Unidos, México, Estados Unidos, el 7 de julio del año 1947, un granjero descubre los restos de una supuesta nave extraterrestre. No vio ninguna luz, no escuchó un estruendo, nada. Simplemente el otro día, andando en su territorio, en su terreno, descubre que hay una serie de partes de un fuselaje plateado que es muy flexible y que vuelve a recuperar su forma cada vez que lo doblaba. Entonces ahí comienza el fenómeno del caso Roswell, dejando un tremendo cráter y que después la versión oficial se sacaba el pillo diciendo que era un globo sonda. Oye, y la nave desapareció y dejó el hoyo donde había caído, ¿no? Hay dos versiones. Unos dicen que parte de ella se desintegró y son los restos que después fueron a recoger, de los cuales uno de los militares se llevó un trozo que tenía inscripciones y decían con lo más maravilloso es que era resistente, nada lo podía quemar, destruir, pero que tú lo podías doblar y lo soltar y volvía a hacerse sin ningún problema. Algo impensable para la tecnología de la época, ni siquiera ahora. ¿Y ese trozo que tú dices existe, se vio en algún momento? Una vez más perdido, se lo vio, de hecho los herederos, digamos, los nietos de esta persona también, digamos, lo mostraba en los cumpleaños, en los asados, y obviamente está perdido. Ahora, hubo más casos como este parecido que también se estuvieron ocultando durante mucho tiempo. Sí, pero fíjate que existe también la prueba del impacto de esta nave en el suelo, que esto no lo puede dejar un globo, obviamente, que mide el tiempo, el clima. Atención, estamos viendo, por favor, ahí, ese es el agujero que dejó. Créeme que esto no puede ser un globo meteorológico. Pero salvaje lo grande, no sabía. Es tremendo, ¿te das cuenta? Hay que entender que la nave fue recuperada, los militares fueron hasta allá, se llevaron Imposible que algo. haya desaparecido. Por supuesto, obvio. solo quedaron restos. Y de hecho decían que parte de los tripulantes muertos también, obviamente, fueron recuperados. Aparte, Salfa, en ese lugar, ¿qué otra cosa podría realmente haber generado un cráter de esa magnitud? Por O sea, supuesto. es enorme. Y que no fuera con una explosión, porque esto no, obviamente, no se destruyó solo por producto del impacto, no hubo un sistema de combustión de lo que cualquier cosa que haya chocado contra el suelo hubiese provocado semejante hoyo. Oye, y había un video, ¿te acordás que hay un video como una autopsia a un extraterrestre que se supone que es falso? ¿No era relacionado con este caso? Estaba relacionado con ese caso, sí, pero ese fue desmentido. Y no habrá sido verdad y después lo desmintieron para No, que... no, realmente era mentira, pero sin embargo parece que lo lanzaron para desinformar. Atención, porque ¿qué dijo? Obviamente producto del FBI respecto a este caso, que hace algunos años reconocieron que es real. Aquí siempre cuando me pregunto yo, cuando las autoridades reconocen y también dicen, no saben qué, lo de Roswell fue un platillo volador, ¿cómo podemos seguir viviendo de la misma manera? Sin embargo, la declaración del FBI fue de la siguiente forma. Un investigador de la Fuerza Aérea afirmó que 3 platillos voladores fueron recuperados en Nuevo México. Ellos fueron descritos con forma circular, con centro levantado, con un diámetro aproximado de 50 pies, o sea, 150 metros aproximadamente. Cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos, con forma humana, pero con una estatura de 3 metros. O sea, esto se desdice un poco con lo que algunos describen como más pequeñito, pero estamos hablando del informe dirigido al director del FBI. ¿Esto que tú nos acabas de mostrar, esta evidencia que nos acabas de mostrar, es algo que se filtró o es algo que se entregó? O sea, el FBI dijo, esta es la declaración oficial a la opinión pública, a la prensa, ¿o esto se rescató desde el FBI? Esto se filtró, pero años después, un agente de la CIA, sale él mostrando todos sus títulos, el hombre ya retirado, es verdad. y el hombre lo afirma. De hecho, escuchamos parte del audio de cómo un hombre que trabaja, digamos, en los lugares más secretos de investigación del gobierno norteamericano, termina él afirmando que todo esto es cierto, superando cualquier ficción. Mira. There was a craft from beyond this world that crashed at Roswell that the military picked up remains of not just the wreckage, but cadavers. And all of that
was made public for a short while. There were materials, there were papers, there were other items. John, 100% guarantee in my heart and soul, I say Roswell happened. There was... Año 2012, este hombre, ex agente de la CIA con todos sus papeles, como tantos otros que han trabajado en el Servicio de Seguridad Nacional, han dicho, ¿saben qué? Si me preguntan... Como el canadiense. Claro, digo, sí, ¿por qué siguen ocultando esto? Se va a saber en algún momento y esto nos va, digamos, a pesar. Claro. Entonces, digamos, cuenten ya. Si esta cuestión existen, hay seres de otro planeta, o por lo menos que no entendemos su procedencia. Sin embargo, hoy día, yo les prometí, el caso Roswell, vale decir, la recuperación de una nave estrellada contra el suelo de algún gobierno, alguna nación en la Tierra, no es el único caso, el de 1947. Fíjense que lo contrario, antiguamente, más allá de la cortina de hierro, también en Rusia ocurrió una recuperación de una nave construida fuera de este mundo. La ficha de esto dice así. Caso Roswell de Rusia, base militar de Kapustin Yar, fecha 19 de junio del año 1948, solo un año después que el caso Roswell. Un avión de caza, atención, que aquí hay un enfrentamiento, derriba un ovni. ¿Ya? En las cercanías de la base. ¿Por qué mandaron un avión? Porque estaba metiéndose en un lugar completamente resguardado que es una base militar. Los restos fueron recuperados por el ejército para su posterior estudio, y aquí es donde comienzan los típicos, donde dicen, wow, no estamos solos, estas criaturas no son de la Tierra, pero tienen una tecnología mejor, pese a que logramos derribar algunos, así que vamos a tratar de entender y acapararnos, digamos, y estar a la altura de su tecnología. Y además es imposible abstraerse del contexto mundial. Estamos en 1948, compadre, está el caso Roswell en Estados Unidos y está esto en 1948. Posterior Guerra Mundial, ¿cierto? Es decir, Guerra Fría, entre las dos potencias mundiales, se ven dos casos. O sea, podemos pensar que nuestros amiguitos de más arriba están siempre observando la... No, exacto. Y algunos dicen que no es casual, después de detonar el hombre, la primera bomba atómica, fue cuando los extraterrestres, que al parecer siempre han estado acá, y dijeron, bueno, hasta que llegó el momento, descubrieron la energía atómica, la están usando para bombas, y empezaron a estar preocupados por nosotros y también al parecer por ellos. Aparte, Salfa, si te fijaste, el gallo de la CIA lo dice, el exministro de Defensa, el exministro de Defensa de Canadá, entonces hay un montón de gallos que en realidad capos y que están... Por supuesto, habría que tomarlo en serio, por lo menos la agrupación de testimonios avalan la existencia de esta criatura. ¿Cómo fue este caso particular conocido como el Roswell de Rusia? Atención. Según los informes, el controlador aéreo de Kapustin Yar ve aparecer un objeto extraño en la pantalla de su radar. En ese mismo instante, un piloto de un MiG, a unos 10 kilómetros al sur de la base, ve un ovni alargado y plateado con forma cilíndrica que se dirige hacia él. Llama por radio a la base y comunica que le está cegando una luz muy clara. Un piloto ruso vio el ovni en 1948 e intentó atacarlo, lo cual tuvo consecuencias muy negativas para ambos. Al piloto le cegaron los rayos de luz que emitía el ovni. Se cree que, siguiendo órdenes directas del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Soviética, Zigarev, el piloto persiguió al ovni durante unos 3 minutos antes de lanzar un misil que consiguió finalmente abatir al objeto. Pero al contrario que con el Roswell, este choque nunca salió en los periódicos. Los informes indican que el piloto cegado, en un último intento por recuperar el control de su MiG, fue golpeado por las armas del objeto y murió dentro de su avión. Y los equipos rusos de recogida, entusiasmados por recibir su primera nave espacial, saltan sobre aquello y se lo llevan bajo tierra a Sitkur. Entonces empieza el programa OVNI secreto de Rusia. Los soviéticos tenían que hacerse con lo que teníamos nosotros, que era el choque de Roswell. Contábamos con el almacén tecnológico que desarrollamos a principios de la década de los 60 gracias al Roswell. Los rusos no tenían algo así. ¿Cómo conseguir esa tecnología? No viene caída del cielo, hay que buscarla. Y los rusos la buscaron embarcándose en misiones suicidas. Cualquier cosa que pudieran hacer sus pilotos de MiG para abatir una nave extraterrestre... Un enfrentamiento. Obviamente, ellos se acercan demasiado a una base militar, este objeto no identificado, se dan cuenta que algo que corresponde a lo que ya por entonces se conocía como un platillo volador y le dispara.
como nunca antes en la historia, algún tipo de armamento de la Tierra había sido utilizado contra un objeto volador de otro planeta. Una guerra Ni siquiera intentaron defenderse. Yo creo que este ha sido el primer y único caso donde el hombre logró derribar un objeto volador no identificado. Con misiones y no hay absolutamente. Ahora, si ustedes creen que el único, está el caso Roswell, emblemático, está el caso Roswell de Rusia, hay otros más en México, Brasil, Latinoamérica, y por supuesto Chile, amigo mío. Acá, Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial.